a mi subterráneo empezaremos una pequeña miniserie en el canal basada en uno de mis gustos que es el anime. Por algo tenemos el nombre dentro del canal que es Underground Otaku, que es Subterráneo Otaku. En español, los otakus significa que es otaku. El otaku es una representación de un fanático de los animes y a todo lo relacionado a las series de anime que son de la cultura asiática. Entonces empezaremos esta parte del video o esta parte del canal justamente representado o dirigida al público que les gusta el anime tanto como a nosotros. Espero que les guste. Continuaremos el video. Empezamos con una de las películas que más me marcó cuando era una pequeña chibolita de solo unos 13 años. Empezaba mi inicio en el anime, comencé con varios animes y también con películas de este estilo, que fue una de las películas más representativas para mí. Una de las películas que más me marcó fue con una película más reconocida del director Mamoru Hosoda, en su estudio que él mismo creó, siendo una de las películas más representativas llamada Okami Kodomo no Ame to Yuki, o como yo la conocí en el doblaje castellano como Los Niños Lobos o como Las Crías Lobos en español. Es una película que fue creada en el 2012. Ahora que lo pienso, justo fue creada un año antes que yo la vea. Entonces diríamos que sería una película reciente en esa época. Entonces ni tan tarde la vi, está aún en la moda de verla. Pero quitando lo hecho del detalle del cómo la vi, fue una película del que más me gustaron en esa etapa. Hasta ahora siendo una breve historia que narrada por la hija de la protagonista, que su nombre sería de Yuki, siendo una historia muy simple pero a la misma vez muy maravillosa. El cómo fue narrada siendo muy entretenida, y mira, te cuento un breve sinopsis de esta. Comienza la historia presentando a nuestra protagonista, que sería una estudiante llamada Hana, que se enamora de un estudiante nuevo llamado Kami. A breve de esto se va varias interacciones románticas por parte de Hana o Kami, y el cómo sigue su historia de enamorados hasta tener una primera cita al ver ese interés Okami de Hana hacia él de una manera romántica. Y todo esto comenzó solo porque le ofreció estudiar juntos. La verdad se me lo pondría a pensar, el de estudiar juntos sería un método de ligoteo muy interesante si te lo pones en el plan. Es como, mira, oh, ahí es el chico que me gusta. Y después me acerco y le digo, oye, ¿quieres estudiar juntos? ¿Quieres estudiar inglés, comunicación, biología? Y él dice, oh, claro, sí, te voy a acompañar. Y después de un rato de estar siempre estudiando juntos, al pasar siempre ese rato, pues te empiezas a enamorar de esa persona. Y así logras conquistar a tu crush, chicos. Sigan esos tips, sigan los tips de Hana para conquistar a su crush, chicos. No sabe es que Okami ocultaba un secreto, que era convertirse en un hombre lobo. Se ve cómo surge una relación especial, pero a la misma vez muy interesante, el cómo prosigue la historia hasta tener a su primera hija llamada Yuki, también teniendo a su segundo hijo llamado Ame. Pero como es una película dramática, justamente va a un giro inesperado, que justamente cuando da luz a su hijo Ame, pasa una pérdida, que es el de su padre de ambos hijos, ya que Okami muere en un transcurso de casa causando un faisán, y a base de eso él fallece, y ella no pudo ni siquiera de señalar que él era su marido, su esposo o su pareja, ya que él estaba convertido como lobo y a la misma vez tenía que conservar el secreto que le había prometido a Okami sobre su transformación de hombre lobo. Pero a base de este evento, desafortunadamente empezaron a pasar como una cadena de eventos parecidos, teniendo que Hana enfrentar cada evento con su mejor sonrisa, aún permitiéndole a sus hijos el poder desarrollarse mediante sus transformaciones que ellos tenían, como pequeños lobos por la parte de su padre, teniendo que ocultar ese secreto a la gente de esa transformación para que puedan vivir de manera tranquila. A base de ello, Hana decide vivir lejos de la ciudad para evitar ser descubierta. Ese secreto se muda al campo con sus hijos justamente para ocultar el secreto en una casa alejada. Ella se muda con sus hijos para evitar que alguien descubra justamente su secreto. Y mediante el esfuerzo que tiene Hana y la ayuda de algunos vecinos que
conoció en el camino, en el vecindario, pudieron justamente vivir de manera tranquila con sus hijos, para que puedan decidir el cómo desearían vivir, si como lobos o como humanos. Y justamente ahí les dejaré la breve sinopsis que yo saqué de lo que había visto de esta película, ya que tampoco desearía dar muchos spoilers al respecto de ello. Pero igual voy a comentar que hay algunos, pero bueno, ya se sabe que las primeras instancias de la película sí se ve esos spoilers, entonces ni tanto será. Entonces tampoco ni tanto se han perdido. Entonces, seguimos con lo que me dejó de mensajes de esta increíble película, la verdad. Mira, a pesar de todo lo que te puedo decir sobre esta película, siendo una de las mis recomendaciones personales, de verdad, de una de las películas muy bien vistas, es uno de los mensajes, fueron casi los mensajes que yo pude sacar de esta filmación, que fueron muy resonantes en mí, como una chibolita de 13 años también en mi mente y actualmente. Entonces, te podría decir estos dos mensajes, que fueron los que más me representaron. El no rendirse a pesar de los obstáculos que puedas tener en el camino, ya que este mensaje que ve mediante la duración de la cinta se representa mucho en el personaje de Hannah. A pesar de todos los obstáculos que tuvo, que ella jamás ella se rindió por sus hijos, ya que ella tenía que darles ese pilar y soporte a sus hijos para que puedan seguir desarrollándose, ya que el ser madre tiene un papel muy importante para el apoyo y la crianza de sus hijos, siendo un ejemplo a seguir para sus hijos. Y por otro lado, el segundo mensaje, que fue también uno de los más resonantes, fue: encuentra tu identidad. Este mensaje se visualiza mediante los hijos de Hannah, que son Ami y Yuki, que ellos mismos se decidieron vivir siendo lobos o siendo humanos, siendo responsables de sus propias decisiones y lo que tienen que hacer en un futuro, a pesar de su secreto que ellos tienen por parte de su padre, ¿no? Entonces, eso es lo que les podría decir de esta película. Representa varios mensajes mediante el cómo tú la mires, pero realmente es una historia que me gustaría verla de nuevo, ya que también se ve mucho el valor de la familia y el papel que tienen los padres en este proceso para que sus hijos se puedan desarrollar en este camino que ellos mismos deciden seguir. Quitando toda esta parte reflexiva que hemos sacado justamente en esta parte, están viendo un poquito más mi parte reflexiva. Bueno, en mi opinión, digamos que ustedes en los comentarios, ¿qué les pareció esta película? Si les gustaría verla y qué mensajes sacaron de ella, se los dejo como tarea, mis pequeños saltamontes. Chao, kids, y que tengan un grandioso día. Bye. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. A veces me pregunto dónde estará mi lugar, pero aún tengo que explorar.